Hola YouTube. Aquí está Processing. La idea es que ustedes también lo tengan instalado para que vayan haciendo lo que voy haciendo yo. Pero ya que muchos de ustedes están apenas aprendiendo a programar y tal vez nunca han usado Processing, más bien les iba a preguntar quiénes han usado Processing, aparte de Garay. Yo, Yo lo he usado. Michael lo ha usado, Álvaro lo ha usado. Yo lo he usado. Ok, hay varios que lo han usado, está bien. Processing es un ambiente de programación. Este, no me gusta decirle que es un lenguaje porque en realidad es Java. Entonces ya Java es el lenguaje que usa. Pero es un ambiente de programación que permite hacer cosas visuales. Entonces este processing lo crearon más que todo para enseñarle a gente que no es de computación a programar. Entonces, sucede que cuando la gente que no está muy relacionada con la computación empieza a programar, le resulta un poco tedioso que todo es como por medio de una consola, así como pasa en estructuras de datos, ¿verdad? Que todo es con una consola y lo único que hacemos un montón de estructuras y lo único que vemos es una pantallita donde probamos las cosas. Entonces es cero atractivo para mucha gente. Por eso crearon este lenguaje, este ambiente, para que gente que no es de computación se le haga más fácil aprender. Ese era el objetivo inicial. Pero la verdad es que Processing se convirtió en una herramienta que permite hacer muchas cosas de una manera muy rápida. Entonces se ha usado para hacer simulaciones, se ha hecho para crear arte digital, arte generativo. Se hacen muchos, por ejemplo, hacer un prototipo de un juego de video en esta vara es súper sencillo y la gente lo usa para esas cosas. No se usa para hacer un juego de verdad porque eh, pues es pesado, ¿verdad? Es Java, pero se puede usar como para empezar. Entonces, esa es la idea, que usemos Processing para crear cosas visuales vacilonas. En un principio mi idea era como tratar de hacer una simulación en vivo sobre propagación de virus, pero está un poco avanzado, un poco complejo y tomaría varios días, pero lo podríamos dejar para después. Entonces, cuando ustedes abren Processing, les sale esta tab aquí abierto y vean que solo tiene dos opciones, hay una para ejecutar y otra para detener. Eso es muy similar, si han usado Arduino tal vez les recuerde la interfaz, es muy parecida. Los trabajos que uno hace en processing se llaman sketch, que eso significa como borrador o algo así, como un dibujo, ¿verdad? Un dibujo borrador. Entonces, para que vean que está como más orientado a crear cosas visuales, de hecho le pusieron así los nombres a los programas, sketch. Y también, pues aquí a la derecha hay algo que es el modo de programación. Yo le tengo instalado Java. Bueno, Java es el que viene. Y también uno le puede instalar modo Python y hay otros modos, ahí uno los puede agregar para programar con otros lenguajes de programación. La verdad no sé cuáles otros hay, pero he probado Python. Es un poco más pesado y tiene algunas pulguillas porque usa una versión de Python que se llama Jython, que es Python pero que corre sobre Java. Tiene algunas pulguillas, pero si les gusta más Python, lo pueden usar en Python y usar las listas de Python, que son una belleza, y los diccionarios también. Entonces, primero, los sketches de processing no es obligatorio, pero usualmente uno crea primero dos métodos. Uno que se llama, o dos subrutinas. Una que se llama setup y otra que se llama draw. Entonces, ¿cuáles son estas dos? ¿Qué son estas dos subrutinas? Primero, la subrutina setup es lo que se va a ejecutar una vez al inicio. Entonces aquí se hacen las inicializaciones, se piden recursos, se crea la pantalla, se crean objetos, todo lo que se haga una vez se pone aquí. Y después está el método draw o la subrutina draw. Esta subrutina se ejecuta 60 veces por segundo si la compu lo aguanta. Si es muy pesada, pues se va a degradar un toque y la animación se va a ver lenta. Pero entonces esto que está aquí es el ciclo de animación. Ustedes saben que en la animación pues tradicional
lo que vemos son un montón de imágenes estáticas que está una después de la otra, pero cambian tan rápido que el cerebro lo interpreta como un movimiento. Entonces aquí es esto mismo. Queremos hacer algo animado, entonces vamos a dibujar la pantalla muchas veces para que el ojo crea o el cerebro crea que están viendo movimiento. ¿Ok? Entonces estas dos cosas no son obligatorias, uno puede nada más escribir código aquí y se va a dibujar una vez y listo, pero si queremos que el sketch sea animado, entonces tenemos que hacer esos dos. Primero voy a guardarlo. Es importante que sepan que cuando uno hace un sketch, si uno no lo guarda, se ejecuta, pero el código está quedando guardado en un archivo temporal de processing. Entonces, si por algún motivo se les cae processing y no lo guardaron, tienen que ir a buscar ahí entre un montón de archivos temporales para sacar el sketch. Entonces les recomiendo primero que antes que empiecen cualquier ejemplo, lo guarden. Aquí le voy a poner un nombre a este, ejemplo 1, para hacer algo sencillo. Y ahí lo guardé en el escritorio. Esto crea una carpeta, perdón. Aquí, entonces, si le pongo ejemplo 1 al sketch, eso me crea una carpeta que se llama ejemplo 1 y adentro hay un archivo .pde, que son los archivos de processing, que tiene el mismo nombre de la carpeta. Si no tiene el mismo nombre de la carpeta, no funciona, porque así es como se da cuenta que ejemplo 1 es el programa principal, por decirlo así, el main. Entonces, para que tengan ahí ese dato, tiene que llamarse igual. Entonces, ¿qué hace uno? Bueno, primero que todo necesitamos crear una ventana. Entonces para eso existe la función size o subrutina size. Esto crea una ventana, recibe varios parámetros. Es importante ponerle el ancho y el alto. Entonces digamos quiero hacer una ventana de 500 por 500. Y con solo estas líneas que tenemos ahí, yo le doy aquí a ejecutar y debería salir la ventana. Entonces, crea una ventana gris ahí, toda sin gracia. Aquí es donde van a aparecer las cosas que nosotros vamos a dibujar. Tiene más parámetros aquí. Si uno quiere usar algo en 3D, le pone P3D, por ejemplo. Antes de seguir, también es importante decirles que la página de processing.org tiene una parte aquí que se llama reference. Esta página tiene como la ayuda de las funciones que se utilizan en processing. Esto pues es importante tenerlas a mano para acordarse cuáles eran los parámetros que recibía. Aquí está de una forma muy práctica toda la documentación de processing. Por ejemplo, aquí la función elipse. Viene primero cómo se ve, ejemplo, y cómo se llama. Entonces, mucha gente que quiere empezar a programar de una vez antes de estar leyendo descripciones, simplemente ve el ejemplo. Si ustedes escriben esta línea en su sketch, les va a salir un circulito. ¿Okay? Después viene la descripción, cuáles parámetros recibe y si hay otras funciones que estén relacionadas. Entonces, es bueno tener esta página por ahí a mano en caso de que tengamos alguna duda. Muchas gracias a todos por haberse conectado. Está vacilón hacer esta clase así improvisada. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es probar. Vamos a hacer un elipse. Y vamos a ponerlo aquí en la posición 100-100. Entonces, me hace falta otros detalles más. Los elipses son una figura, pues un óvalo. Aquí está. Como ven, recibe 4 parámetros. Uno es la coordenada X, la coordenada Y donde va a aparecer. Y C y D son el alto y el ancho del óvalo este. Entonces podemos hacer círculos con esto. Claramente si le ponemos el mismo alto y el mismo ancho. Entonces con solo esto ya vamos a darle a ejecutar. Y nos da esta ventana que está aquí. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Bueno, se está ejecutando la subrutina draw 60 veces por segundo y se está dibujando ese círculo ahí. No se mueve, entonces se ve estático. ¿Okay? Tal vez lo primero que quisiéramos saber es cómo le cambiamos el color a lo que hay en processing, lo que aparece en pantalla. Entonces, la primera es
la función background. La función background pinta toda la pantalla, toda la ventanita en un solo color. En processing, los colores se usan en RGB. Entonces necesitamos darle 3 valores para definir un color. Eso es uno, RGB, es un formato. Entonces, cuánta luz verde, cuánta luz roja, cuánta luz azul. Y entonces eso nos va a dar un color. La otra forma de usar colores es en HSV, el otro formato, que es con Hue, Saturation y Brightness, que sería tonalidad, saturación y brillo. Entonces son otros 3 parámetros que significan cosas distintas. Pero en general los colores se manejan en esos 2 formatos. Entonces aquí por defecto se utiliza RGB. Entonces, por ejemplo, bueno, también hay otra opción más aquí arriba que dice Tools. Hay algo que dice Color Selector. Entonces esa ventanilla, que es esta que está aquí, lo deja uno escoger un color cualquiera. Y ustedes lo eligen y pueden ver que aquí está en formato HSV, son esos 3 valores. Y en formato RGB son esos 3 valores. Y también está en hexadecimal que también se puede usar. Cualquiera de esos nos sirve. Entonces digamos que yo quiero poner el fondo de color azul. Ahí digamos que me gusta este azul. Entonces podría copiar estos números 96, 116 y 222. O también puedo copiar todo este valor aquí y ponerlo así. Eso también se vale. Entonces tienen ahí varias opciones para definir el color. Por defecto, como les digo, se usa formato RGB. Si se quiere usar formato HSV, hay que poner una función diferente que después les puedo decir. Entonces, si corremos esto, pasa eso. Tenemos el fondo azul y el elipse blanco ahí. Entonces, el primer color que podemos cambiar es el fondo. El fondo, el background, borra todo, le cae encima todo lo que está en pantalla. No queda nada de lo anterior. Entonces cada vez que pongan background se va a tapar por completo todo el dibujo que tengan en la ventana. Ahora, ¿cómo cambiamos los colores del círculo? Hay 2 tipos más de color que se pueden manejar. Una es el color de la pincelada, que en inglés es stroke. El stroke es básicamente el color de la línea que se dibuja. Como ven ahí el circulillo está un poco pequeño, pero ¿sabe? Para cambiar el tamaño voy a hacerlo más grande, de 200 por 200. Ahí está. Entonces la línea, como ven, tiene un borde la figura. Entonces ese es el color stroke. Entonces si queremos ponerle, qué sé yo, un color rojo, voy a ponerlo así a 255, 0 y 0, eso es rojo. Entonces ya la línea de alrededor del círculo se ve roja. El otro color que podemos manejar es el color de relleno de las figuras. Entonces ese se maneja con la función fill. Entonces digamos que quiero llenar el círculo con un color que sea verde. Entonces voy a ponerle 0, 128 y 0. Entonces eso es verde. Lo ejecuto de nuevo y ahí está. ¿Qué más podemos hacer con stroke? Stroke, la pincelada tiene más configuraciones. Si queremos hacer una línea gruesa, entonces podemos poner stroke weight y le ponemos aquí como parámetro cuál va a ser el grosor de la línea. Puede ser cuántos píxeles. Entonces, por ejemplo, 5. Entonces, donde yo pongo ese valor, entonces ahora la línea es más gruesa. También, si no queremos que la figura que estamos dibujando tenga borde, entonces decimos no stroke. Eso hace que la figura salga sin ninguna línea. ¿Okay? Entonces tenemos el color de stroke y tenemos el color de relleno. Esas son las 2 cosas que podemos hacer con colores. Además, los colores en processing pueden tener transparencia. Eso quiere decir que si ponemos una figura encima de otra, de hecho voy a hacer otra aquí, elipse en otra posición un poquito más al centro. Por cierto, olvidé comentarles que las coordenadas de la ventana de processing
están invertidas en el eje Y. Eso quiere decir que, digamos, el punto de aquí de la esquina superior izquierda es el punto 0, 0. Si yo aumento el eje X, voy a aumentar hacia la derecha. Y si aumento el eje Y, voy a aumentar hacia abajo. Entonces, por ejemplo, si al elipse que ya tengo aquí dibujado le aumento el Y 200, lo que va a pasar es que va a salir más abajo en lugar de más arriba, como sucedería en las coordenadas comunes y corrientes que usamos en matemática. Si le aumento el X, el X siempre es el primero y el Y es el segundo, entonces el círculo aparece por allá, ¿ok? Más movido hacia la derecha. Entonces, lo que iba a hacer era dibujar otro elipse. Por ejemplo, en la posición 300, 300. Y voy a hacerle un toque más pequeño, un círculo de 100, 100. Entonces, el segundo círculo va a salir exactamente con el mismo color que el primero. Va a ser un toque más grande porque casi no lo está traslapando. Ahí está. Entonces los dos salen del mismo color y de la misma línea, del mismo color de fondo, todo porque no cambié. Entonces esto es como la tortuga. No sé si han usado tortuga en algún momento de su vida. Pero entonces uno cambia el color actual y dibuja. Cambia el ancho de la línea y dibuja. Entonces uno tiene que estar cambiando el color y tiene que estar cambiando el ancho de la línea y todo ese tipo de cosas para dibujar de diferentes colores. Entonces si yo quiero dibujar un círculo verde y el otro quiero que sea rojo, tengo que poner aquí antes de dibujar el siguiente círculo, fill, y poner el nuevo color. Entonces voy a hacerlo rojo intenso y lo ejecutamos. Entonces queda así. Como el segundo círculo se dibujó de segundo, tapa al primero. Eso es por el orden en que se dibujaron, ¿verdad? Y porque el color de los círculos es sólido. Pero a lo que iba era que el fill o cualquier color le podemos agregar un parámetro más y ese parámetro es la transparencia. Los valores para definir un color siempre van de 0 a 255 y la transparencia también. Entonces, por ejemplo, si le pongo transparencia 128, lo que va a pasar es que el rojo va a ser transparentoso y va a dejar ver, perdón, ya llega a la ventana, ahí está, deja ver el fondo. Entonces ven que ya no es tan rojo intenso, sino que es como un rosado, porque el rojo se suma al color de fondo, o sea, con una transparencia de la mitad, que es 128. Entonces ahí podemos ver que se traslapan y generan colores nuevos. Eso es tuanis para hacer efectos visuales ahí vacilones. Entonces ese tercer parámetro también lo vamos a estar usando. Esto no hay nada aquí que sea animado, todo es estático. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a dejar el stroke, se lo vamos a quitar, el no stroke para que tenga línea, y voy a dejar solo un círculo. Y además voy a quitarle el background. Pero ahora vamos a hacer algo vacilón, que vamos a ver cómo se ve esto. Esto va a salir el círculo sin fondo. Si uno quiere pintar el fondo solo una vez, porque vean que por defecto el fondo de processing es como un gris. Si ustedes quieren que solo se dibuje una vez, lo ponen en el setup. Entonces, por ejemplo, background 255. Eso hace que 255, 155, 155. Eso hace que el color sea blanco. Ok. Entonces, si quieren que se inicialice el fondo una vez nada más, lo ponemos aquí. Si quieren que se borre todas las veces que se dibuja, se pone aquí en el draw. ¿Para qué está haciendo esto? Bueno, porque resulta que, digamos, el elipse recibe primero la posición X, la posición Y, de donde se va a dibujar. ¿Qué pasa si esa posición la sacamos de donde está el mouse? Processing tiene un par de variables que se llaman mouse X, mouse Y. Eso nos da la posición donde se encuentra el mouse. Entonces yo voy a dibujar el elipse en la posición del mouse y le voy a poner un tamaño. Aquí voy a ponerlo de 50 por 50. Entonces ahora lo que va a suceder es esto. Cuando movemos el mouse, el elipse se dibuja en esa posición. Entonces, como no estamos dibujando background en
en el método draw, lo que se dibujó en el ciclo pasado está ahí todavía. Entonces así vamos dejando el rastro. Con solo hacer esto es ya súper gracioso para dibujar. Ojalá que ustedes también lo estén haciendo y se estén divirtiendo tanto como yo. Ok, pero si agregamos el background otra vez, background de 255, 155, 155, entonces ahora el fondo se borra todas las veces y el resultado es este. Entonces tenemos algo que es pues interactivo, por decirlo así. Está tomando la posición del mouse y lo está usando para dibujar el círculo ahí, pero se está borrando siempre el fondo con el color blanco. Entonces, bueno, hay muchísimas más funciones para dibujar figuras. Por ejemplo, está la función rect, que significa rectángulo. Y podemos hacer lo mismo, podemos decir, dibuje un rectángulo en la posición del mouse, mouse X, mouse Y. Y póngale un tamaño de 50 por 70, no sé, uy, muy grande, 50 por 70. Entonces, ahora pasa esto. Vean que se comporta diferente porque el mouse sí salía, el círculo salía centrado en el mouse, pero ahora más bien el mouse está en la esquina superior izquierda. Entonces, el rectángulo por defecto se dibuja a partir de la esquina y tiene un ancho de 50 y un alto de 70. Pero las figuras tienen modos y podemos cambiarle cómo se dibujan. Entonces, si yo quiero que se dibuje en el centro, centrado, o sea, que el rectángulo salga centrado en la posición del mouse, yo podría hacer aquí un cálculo, ¿verdad? A la posición del mouse, restarle el 50 dividido entre 2 y a podría hacerle el 70 dividido entre 2 y entonces va a salir centrado. Pero tuve que hacer ese trabajo extra y si ahora quiero cambiar el tamaño del rectángulo tendría que venir a modificar todo esto. Entonces hay una solución más bonita que es usar la función rectMode. Y la función esta recibe cómo quiere que se dibujen los rectángulos. Entonces si le ponemos center, todo mayúsculas, el rectangulito se dibuja centrado. Si queremos que regrese a como estaba sería corner. Corner es el que es por defecto, pero center sirve. También el círculo tiene sus modos. También puede decirse que el círculo se dibuje a partir de la esquina o que se dibuje a partir del centro, etc. ¿Okay? También hay otra figura que se utiliza mucho que sería la línea, line. Line recibe dos puntos. Recibe el punto del primer punto y el otro punto. Entonces un X y un Y y otro X y otro Y. Entonces, por ejemplo, hagamos una línea siempre desde el punto 0, 0 hasta donde está el mouse. Mouse X y mouse Y. Rect mode ya no va a hacer ningún efecto. Entonces voy a quitarlo. Y entonces lo que da es esto. Entonces vean qué vacilón. ¿Qué pasa si hacemos 4 líneas? Line. La esquina superior izquierda sería claro, la ventana mide 500, 500. Entonces, si quiero dibujar una línea que vaya también desde esta esquina hasta donde está el mouse, sería 500,0. Y que vaya a la posición del mouse, mouse X, mouse Y. Entonces, ¿qué pasaría ahora? Bueno, esto lo que hace es que ahora tenemos esto. ¿Sí? Pero ese 500 ahí en realidad es el ancho de la ventana. No es necesario que lo pongamos así, literal. Podemos usar una variable de processing que se llama width. Significa ancho, ¿verdad? Y representa cuál es el tamaño que le pusimos a la ventana. Y de la misma manera existe otra que se llama height. Entonces, hagamos que salga una línea de cada esquina de la ventana hasta la posición del mouse. El tercer punto, la posición de aquí abajo sería en X0 y en Y todo el alto. Y que vaya hasta donde está el mouse. La otra línea sería desde el punto ancho, alto
hasta la posición del mouse. Ok, entonces corremos esto y tenemos este resultado. Voy a hacer la línea más gruesa. Stroke weight es la que nos hacía la línea más gruesa, entonces voy a ponerle aquí 5. Ok, entonces eso, otro ejemplo de una figura, ¿cómo se llama? Otra figura geométrica que se puede dibujar, que es la línea. Si aquí le quitamos el background, vamos a ver que se va a hacer algo así, algo extraño. Oh, se llena demasiado porque la línea es muy gruesa. Bueno, ya pinté todo rojo. Pero ahí ustedes pueden ir probando con sus colores y sus propias figuras. ¿Qué otra figura importante hay en Processing? Vamos a ver. Arco, círculo, elipse, línea, punto, cuadrado, rectángulo, square. Ah, no, que es quad. Quad es cuadrilátero. Recibe 4 puntos por separado y dibuja uno de esos 4 puntos y hace una figura. También está arco, que permite hacer este tipo de cosas para que dibujen un Pac-Man. También está, a ver, punto hace un píxel en la posición en que uno le diga y le puede también poner el tamaño con el stroke weight. ¿Qué más? Square es para dibujar un cuadrado, pero de ahí con rect se puede hacer eso. Y triángulo también. Triángulo utiliza 3 puntos, es como quad, pero le pasamos 3 puntos. Aquí está el primero, segundo, XY, tercero, XY, y dibuja el triangulito. No tiene que ser equilátero ni nada así, puede ser cualquier 3 puntos que se den, va a ser un triángulo con esos 3 puntos. Entonces, por ahí va el asunto. Aquí lo principal es que tenemos dos métodos, el setup y el draw, y que este draw se repite 60 veces por segundo. Y lo que hagamos ahí es lo que va a salir en el sketch, ¿ok? Lo que dibujemos. Entonces ahora pues el asunto de seguir adelante con Processing sería pues complicar un poco más el asunto. Entonces lo que yo voy a hacer ahorita, yo sé que aquí muchos son de intro, están en intro y todavía estamos aprendiendo a programar y la cosa, pero lo mejor aquí, como es Java, es usar orientación a objetos. Entonces, si yo quiero hacer un objeto animado que tenga su comportamiento ahí propio, lo puedo hacer en una clase. Entonces ahí encierro toda la lógica de cómo va a comportarse ese objeto o esa figura que yo quiero que tenga movimiento. Y después puedo instanciarla múltiples veces para que sea más fácil tener muchas ocurrencias del mismo objeto. Entonces tal vez estoy hablando de una forma un poco rara, pero vamos a hacer un objeto aquí. Entonces, en realidad, otro detalle técnico de Processing es que podemos crear varios archivos, pero esos archivos varios son como para nosotros, nada más para mantener el orden. Porque en realidad Processing a la hora de compilar lo que hace es poner todos los archivos en el mismo archivo, y estos métodos, estas cosas en realidad setup y draw van a ser métodos de una clase que no estamos viendo. Y entonces pone todo junto y lo ejecuta así. Entonces es lo mismo seguir escribiendo aquí abajo más cosas que hacerlas en un archivo nuevo, pero por orden yo lo hago en un archivo nuevo. Entonces aquí voy a crear, le dan aquí a este triangulito y pueden usar la opción de New Tab y hay que ponerle un nombre. Entonces claramente el nombre, no le pongan el mismo nombre del sketch porque no se va a poder, ni le pongan el nombre de alguna función, objeto de processing, ninguna variable ni eso, sino que pongan su propio nombre. Entonces aquí vamos a hacer unas bolillas, unas bolas que vamos a ponerle en inglés ball, ok. Entonces esto crea un tab nuevo donde tenemos el código de la bola que no está vacía, y aquí queda todavía esto. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es una clase
Ok, class ball. Básicamente, para los que no saben orientación a objetos, una clase es un tipo de dato que no existe dentro del programa y yo lo voy a poder usar cuando yo lo creo. Entonces, estoy diciendo que yo voy a poder crear bolas, pero voy a especificar aquí adentro cuáles son las características que tienen las bolas y cuáles son las funciones que pueden hacer esas bolas, qué comportamientos tienen. Entonces, la bola, vamos a ponerle que tenga una posición en pantalla. Entonces voy a declarar aquí, perdón, no es int, es float. En processing, las coordenadas y los puntos en pantalla se dan en float. No tienen que ser enteros. Entonces estoy diciendo aquí, bueno, una bola va a tener una posición X y una posición Y. X va a ser un número de punto flotante y Y va a ser un número de punto flotante. También quiero que la bola tenga un color. Entonces voy a crear un atributo más que se llame C. Pero Processing tiene su propio tipo de datos para manejar los colores y se llama Color. Entonces voy a declarar una variable de la bola que sea C. Entonces las bolas tienen X, tienen Y y tienen un color C. También voy a agregarle un tamaño a la bola. Entonces ese tamaño se lo vamos a poner en float y vamos a ponerle size. No importa que este size se llame igual que la función size que está aquí. Son dos cosas distintas. Esta va a ser un atributo de la bola y esta otra es una función que se llama aquí. De hecho, ven que aquí sale azul y aquí no. Es porque Processing se da cuenta. Ok, entonces las bolas, la clase bola, vamos a necesitar crearlas. Cuando yo creo una bola, yo quiero decirle en qué posición se encuentra y quiero decirle también de qué color va a ser y quiero decirle de qué tamaño va a ser. Entonces para eso se usa un método especial que se llama constructor. El constructor se tiene que llamar igual que la clase. Entonces aquí voy a hacer un ball. Ese es mi constructor. Este método se va a ejecutar cuando yo quiero crear bolas. ¿Qué cosas quiero decirle yo para crear una bola? Bueno, yo quiero que la bola tenga un X, que la bola tenga un Y, que la bola tenga un color, un color C y que tenga un tamaño. Sí, entonces el constructor lo que necesita es pasarle a estas variables que están aquí los valores que están acá. Como ven, les puse los mismos nombres. Entonces yo quiero ponerle a esta X el valor de esta X. No puedo poner X igual X. Porque entonces en realidad aquí no está pasando nada. X aquí es esta variable. Esta de acá tenemos que diferenciarla de esta. ¿Cuál es la opción? Bueno, una opción sería ponerle otro nombre. Como decir posX, posY, col y size, así. O sea, le podemos poner otros nombres. Pero la otra opción es simplemente a los variables que son de la bola las podemos acceder usando la palabra this, que significa este objeto, el objeto actual. Entonces a esta bola, el atributo X, asígnele el X que me enviaron por parámetro. Al atributo Y, asígnele lo que enviaron por parámetro. Y al atributo C, asígnele el color que le enviaron por parámetro. Y al size, asígnele el tamaño que enviaron por parámetro. Aquí lo que hicimos fue inicializar las atributos o los campos o las variables, como le quieran decir, de la bola. ¿Qué más necesitamos? Bueno, por ahora necesitamos que se dibuje. Entonces voy a declarar un método que hace que la bola se dibuje a ella misma. Entonces este método no retorna nada, por eso es que se le pone la palabra void para los que hasta ahora están viendo Java. Esto es igual que en C y en C++ y otros lenguajes. Void significa que la subrutina no retorna nada. Entonces por eso aquí en el principal dice void setup y void draw, porque estos son procedimientos, no devuelven nada, nada más ejecutan instrucciones. Entonces aquí voy a hacer un método que se llama display. Display, que no reciba parámetros y se encargue de dibujar la bola en la pantalla. Entonces aquí usamos directamente las instrucciones de processing. ¿Qué tengo que hacer para dibujar la bola en la pantalla? Bueno, primero no quiero que tenga borde, entonces digo no stroke. Después, quiero que el color de relleno sea el color C,
Entonces digo fill con C. C es todo el color, ahí viene, ¿verdad? Los datos que se necesitan, el RGB. Después, quiero dibujar un elipse en la posición XY. Entonces, hacemos un elipse en la posición X, Y. ¿Y de qué tamaño? Bueno, el tamaño de este size, que es size dos veces, porque uno es el tamaño de altura y el otro es el de ancho. ¿Ok? Entonces eso ya dibuja la bola. Entonces por ahora podemos tener bolas que van a tener estos atributos: X, Y, Z, color y tamaño. Por ahora no se van a mover, nada más tienen una posición y un tamaño y se dibujan en esa posición. Entonces lo que vamos a hacer es usarlas aquí. Entonces, por ejemplo, puedo declarar una variable tipo bol. Se va a llamar B. Ok, entonces, pues, ¿qué voy a hacer? Voy a crearla aquí. Digo B es igual. ¿Y cómo creamos los objetos? Bueno, se invoca al constructor que se llamaba bol. Entonces yo diría aquí new bol y le paso los parámetros. Quiero que esté en la posición 100,200 y que el color sea blanco. Entonces eso lo podemos hacer así para pasarlo todo junto en un solo color, o mejor verde. 0, 255 y 0, ese es el color, y el tamaño de 30, por ejemplo. Entonces ahí se crea la bola y lo que voy a hacer es borrar todo esto. Aquí le digo bola, pues dibújese. Se usa el punto para invocar este método que escribimos aquí. Entonces estoy diciendo a esta bola que tiene estas características, dibújela. Entonces le damos a ejecutar y ahí está. ¿Ok? Si queremos hacer varias bolas, tendríamos que hacer muchas variables. Lo ideal ahí sería, en lugar de hacer muchas variables, si vamos a crear muchas, sería mejor tener como una lista o un conjunto de bolas y dibujarlas todas, las que queramos, ¿ok? Entonces vamos a cambiar esto. Vamos a sustituir esta cosa de usar variables, una para cada bola, y vamos a hacer una lista de bolas. Entonces voy a borrar todo esto. ¿Y cómo se hacen las listas en Java? Bueno, Java no es como Python, no es tan bonito. Para hacer una lista en Java hay que usar alguna clase preexistente. Y la más sencilla que trae Processing es ArrayList. No hay que hacer ningún include. Entonces, ¿cómo funciona ArrayList? Bueno, yo le tengo que decir aquí entre estos dos llavecitas cuál es el tipo de objeto que va a guardar la lista. La lista va a guardar objetos tipo bola. Y entonces, ¿cómo se va a llamar mi lista? Se va a llamar balls. Aquí en el setup yo necesito crear el arreglo, necesito crear la lista. Entonces voy a decir, esto solo se hace una vez, necesito crear new ArrayList. Eso crea una nueva lista de bolas vacía. ¿Ok? Entonces lo que yo quiero hacer en el método draw es dibujar todas las bolas que yo tenga en la lista. Entonces vamos a hacer eso con un for. Esto es de Java, eso no lo tiene C++, y se parece mucho al for de Python también. Entonces aquí voy a decir, por cada bola B que esté en balls, vamos a decir b.display. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace este ciclo? Recorre todas las bolas que están en B y las dibuja. Vamos a ver. Esto debería salir blanco porque en ningún lado estamos creando bolas. Eso está claro, ¿ok? Entonces no está dibujando nada. Ahora vamos a hacer un trucazo, que es que donde yo haga clic en la pantalla salga una bola y la cree. Y la vamos a crear con un tamaño cualquiera y un color cualquiera para que se vea vacilón. Entonces, para capturar los clics usamos un método. Hay dos formas, pero vamos a usar este primero, que se llama mouse pressed. Este método es un manejador de eventos. Cada vez que haya clic del mouse, entonces este método se va a ejecutar. ¿Cuál clic? Cualquiera. Clic derecho, izquierdo, central. No sé si los otros necesitarán algún driver especial para otros botones, pero bueno, esos tres de fijo están.
left, center y right. Pero bueno, cuando presione clic, yo quiero cualquier botón, no importa cualquiera que sea, quiero crear una bola en esa posición. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a declarar aquí una variable bola. Le voy a poner B y voy a decir new ball. ¿En dónde? En la posición donde está el mouse. Mouse X, mouse Y. ¿Y de qué color? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a generar un color C. Ahorita lo pongo. ¿Y de qué tamaño? Entonces quiero que sea un tamaño cualquiera, aleatorio. Hay una función en Processing que se llama random. Esto es súper útil. Entonces le pongo entre paréntesis el valor máximo y me va a generar un valor cualquiera entre 0 y ese valor máximo. Y incluso creo que le puedo pasar dos parámetros y decir, digamos, de 10 a 20. Entonces me va a crear un número cualquiera entre 10 y 20. ¿Sí? Y si queremos crear un color cualquiera, voy a declarar esa variable C aquí arriba y voy a decir que sea un color que tiene 3 componentes de RGB. Entonces vamos a hacer un random de hasta 255. Ese sería el R, el red, random 255 para el verde, el G, y random de 255 para el B, el blue, el azul. Entonces ahí lo que estamos haciendo es, ok, genera un color cualquiera, después cree una bola nueva en esta posición con ese color que le acabo de decir y con un tamaño aleatorio entre 10 y 20. Después de eso, necesitamos agregar esta bola a la lista para que vaya agregándola. Entonces decimos balls.add b. Eso lo agrega. Entonces, cada vez que hagamos clic, va a ejecutarse esto, va a agregar la bola y después se va a ejecutar esto y ya la va a encontrar con datos, con objetos allá adentro. Entonces aquí está, lo estoy ejecutando y donde doy clic aparecen bolas de colores. Espero que ustedes también estén haciendo lo mismo. Ok, ahí pueden ver que el tamaño no varía mucho porque es entre 10 y 20. Pero bueno, esa es una forma de capturar los clics. Profe, me está dando este error. B no puede resolverse como una variable. En esta línea me imagino. Eso sería porque no agregó aquí esto que estoy marcando. Bol B. Debería tenerlo. Si quiere que le salgan... Bueno, no. Aquí los colores de la bola se definen en esta línea. Entonces está saliendo cualquier color. De todos los posibles colores está saliendo cualquiera. Si aumenta esto, Adrián, aquí digamos de 10 a 200, esto lo que hace es cambiarle el tamaño. Entonces van a salir bolas pues más grandes, el mínimo es 10, el máximo es 200. Ahí pueden jugar con esto. Si le cambian el tamaño a estos dos parámetros, sería el tamaño mínimo de la bola, el tamaño máximo de la bola. Estén guardando constantemente control S, control R para ejecutarlo. Bien, esto es una forma de agregar cosas con el mouse, que sería cada clic. Ahí ustedes vieron, ¿verdad? Cada clic que uno hace, clic, 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 sale una. Si yo dejo presionado, no pasa nada. Hace el primero y ya. Entonces, este método mouse pressed se ejecuta solo cuando se pasa de no presionado a presionado. En el momento en que el botón pasa de no presionado a presionado, ese cambio ahí es donde se activa. Pero si lo dejamos apretado, no pasa nada. Entonces, la otra forma, chicos y chicas, es agregar, en lugar de esto, estas líneas de aquí. Esto lo voy a quitar eventualmente. En Java los comentarios son con doble barra así. Esa es una forma de hacer comentarios en Java. Eso ya no vale. El programa ignora esa parte. La otra forma es, dentro del ciclo draw, preguntar si el mouse está presionado. Entonces aquí hacemos un if. Y hay una variable booleana que se llama igual que este método. Se llama mouse pressed. Esa variable está en true
si está apretado el botón y está en false si no está apretado. Entonces aquí en este código, en esta línea, ¿verdad? Si el mouse está presionado, podemos meter estas líneas que están acá. Otra cosa, si escriben código y quieren que Processing les idente, les haga los tabs bien ordenados, presionan Control T. Eso les ordena el código automáticamente. Ok, entonces ahora ¿qué pasa? Que cada vez que se dibuja, o sea 60 veces por segundo, si está bien todo, se va a dibujar si está presionado el botón. Entonces sucede lo siguiente. Ahí sí lo podemos dejar presionado y pasa eso. Ven qué bonito, ya hicimos un gusanito. Ok. Sí, entonces esa es la diferencia entre usar el mouse pressed aquí dentro del draw y usar el mouse pressed como un manejador de eventos. Este detecta el clic. Este detecta que el botón esté presionado. Entonces, si quieren hacer una cosa u otra, si quieren hacer en un juego, por ejemplo, que se detecte cuando está presionando el mouse, pues sería así, para que siga funcionando. Si nada más quieren saber cuándo se presionó una vez, entonces sería este otro. ¿Ok? Entonces voy a dejarlo así, con el mouse pressed. De hecho cuesta mucho hacer solo un círculo porque cuando uno aprieta, lo aprieta durante un tiempo y la compu es más rápido que uno, entonces siempre les va a salir, puede ser que siempre les salgan varios. Pero vean qué curioso cómo se ve. Profe, ¿puede irse un toque a la parte de ball? Porque creo que me faltó copiar una cosilla ahí pequeña. Claro, ahí está. Ok, gracias, ya lo copio. Bien. Entonces ahora vamos a... Voy a avanzar a toda velocidad. Voy a ver si alguien... ¿Se puede Dígame. distinguir de entre clic derecho y clic izquierdo? Sí. Por ejemplo, hay otra variable que se llama mouse button. Entonces, if mouse button es igual a left, entonces haga esto. Entonces ahora solo funciona con clic izquierdo. Con clic derecho no, con center tampoco. Y bueno, si quiere hacerlo con el del clic derecho, le pone right. Y si quiere del centro, le pone center. Entonces ahí voy a dibujar con el botón del centro. Perfecto. Gracias por la pregunta. Bueno, hay otra cosa que si queremos hacer figuras con movimiento, podemos hacerlo con este estilo. Float X y Float Y para manejar las coordenadas por separado. Pero resulta ser que esa no es la mejor forma, sino que ya hay algo que sirve para manejar ese tipo de cosas. Y yo no sé si voy aquí a recurrir a una presentación de intro y taller. Disculpen que me ponga con esta, pero lo que necesitamos son vectores. Entonces los vectores son un tipo de datos que representa una dirección, ¿sí? Entonces los vectores en realidad son como un punto. Un punto es una posición, pero también se pueden interpretar como algo que cambia, ¿sí? Entonces un vector nos puede indicar una dirección, nos puede indicar una velocidad, nos puede indicar una posición en pantalla. Entonces, por ejemplo, aquí tengo este ejemplo. Digamos que están esos dos maes que quieren mover una mesa. Y lo que van a hacer es moverse 3 pasos para el lado y 3 pasos para abajo. ¿Okay? Entonces hacen ese movimiento para llevar la mesa a su destino. El mae verde, que está vuelto hacia abajo, va a querer hacer 3 pasos hacia su izquierda y después 3 pasos para adelante, 2 pasos para adelante. Mientras que el rojo se mueve de otra manera, ¿verdad? Él hace 3 pasos para la derecha
y después 3 pasos para atrás. Entonces, como los dos están opuestos, el movimiento es el mismo, pero depende del punto de vista de cada uno, así va a ser. La cosa es que el movimiento completo para los dos es el mismo. Ese es un vector. Entonces, 3 hacia un lado, 2 hacia el otro, da ese vector. Entonces, los vectores los podemos usar para denotar cambio en una posición, lo podemos usar para denotar una posición de un objeto. Tal vez aquí todo esto sale sobrando, pero lo que sí importa es esto. ¿Cómo se representa un vector dentro de la compu? En realidad un vector va a tener números adentro. Un vector de 2 dimensiones, como estamos dibujando ahorita en 2 dimensiones, tiene 2 números. El primero es cuánto se movió en el eje X y el segundo es cuánto se movió en el eje Y. ¿Okay? Si vamos a trabajar en 3 dimensiones, vamos a necesitar vectores que tengan eje X, eje Y y eje Z. Pero por ahora vamos a estar solo con estos dos. Entonces, los vectores tienen una serie de operaciones que ahorita no me voy a poner a explicarlas, pero se pueden sumar, se pueden restar, se pueden multiplicar, se pueden dividir, se puede calcular el largo de un vector. Hay un montón de operaciones que todo eso, por dicha, alguien lo programó por nosotros. Entonces, a lo que voy es que para representar la posición de la bola, lo que necesitamos es usar un vector. Y Processing tiene un tipo de dato que se llama pvector, que significa Processing Vector. Sí, es una clase que viene con Processing. Entonces, voy a hacer un vector que va a representar la posición. ¿Ok? Entonces ya la posición no la vamos a manejar con un X y un Y, sino que lo vamos a manejar con un vector que tiene adentro X y Y. De hecho, uno puede decir que los vectores, este vector va a tener un punto X y va a tener un punto Y. Ok, entonces lo que necesitamos aquí, en lugar de asignar X y Y por separado, es usar pos. Y esto es una clase, pvector es una clase, entonces necesitamos crear un nuevo vector y le decimos cuáles van a ser sus valores, X y Y. ¿Sí? Entonces ahora nuestra posición está encapsulada, por decirlo así, en esa variable que se llama pos. Eso representa la posición. Eso sí, cambien por aquí. Estos X y Y ya no existen. Ahora hay que usar pos X y pos Y. Con solo ese cambio, ya nuestro sketch debería seguir funcionando igual que antes. No tiene ninguna diferencia, nada más que está usando un vector. Y ahora vamos a agregarle un movimiento a la bola. Entonces vamos a necesitar otro vector. Vamos a ponerle velocidad. Ese vector va a representar cuánto cambia la posición. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo a Abel yo le digo la velocidad va a ser en X 0 y en Y va a ser 1. ¿Qué significa eso? Que el objeto, la posición, la vamos a ir cambiando con este otro vector. Entonces cada vez yo le voy a sumar al Y un 1. Es decir, la bola se va a mover hacia abajo. Si yo le pongo aquí 1 y 0, eso va a significar que hay un cambio en el eje X, pero no hay ninguno en el eje Y. ¿Cuánto va a cambiar en el eje X? De 1 en 1. Entonces se va a mover hacia la derecha. Si yo aquí le pongo menos 1, se movería hacia la izquierda. Si yo aquí le pongo menos 1 y menos 1, entonces se movería en diagonal hacia arriba, hacia la izquierda. Pero, entonces, lo que vamos a hacer es ponerle una velocidad, una dirección cualquiera a nuestras bolillas para que se vayan moviendo. Y para eso podemos usar una función de pvector, que es una función estática, quiere decir que no necesitamos un objeto para llamarla, que se llama random2d. Entonces, ¿qué es esto? Me va a generar una dirección cualquiera, en cualquier dirección. O sea, de la bola se va a poder mover en cualquier dirección. Y lo estamos guardando aquí. Esto por sí solo no hace nada porque vean que estamos guardando aquí en Bell un vector que indica a qué velocidad se va a mover, o en qué dirección más que todo, pero en ningún lado estamos usando eso. Entonces vamos a crear un método nuevo que se llama update.
Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cada vez que dibujemos la bola, también la vamos a actualizar. ¿Y qué va a pasar? Que vamos a cambiar la posición para que se mueva según la velocidad que tiene. ¿Cómo se hace eso? Con suma de vectores. Para eso existe el método add. Entonces, ¿qué significa esto? A la posición, súmele la velocidad. Y los que llevan, bueno, ustedes llevaron física en el cole, ¿verdad? Saben que cambiamos la posición, le sumamos la velocidad y nos da la nueva posición. ¿Ok? Entonces este update lo que hace es cambiar la posición de la bola. ¿Sí? Y aquí, con esta línea, lo que estamos diciendo es cuál es la velocidad cualquiera. Va a ir en cualquier dirección. Este random 2D nos devuelve un vector unitario, es decir, de magnitud 1. Eso ahorita no nos importa. Lo que pasa es que va a cambiar poquito. Todas van a moverse a la misma velocidad. Pero ahora tenemos dos métodos. Uno para actualizar la bola y otro para dibujarlo. Entonces, lo que podemos hacer es poner acá, donde estamos dibujando todas las bolas. Después de dibujarla, también la actualizamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que ahora las bolas se van a mover. Estoy creando bolas y bolas y bolas y cada una sale en una dirección distinta y pueden verlo. Todas se mueven a la misma velocidad. Y las bolas claramente se van de la pantalla y no vuelven nunca más. Hay algo para que reboten las bolas al tocar los bordes. Pregunta Don Renzo. Sí, tenemos que programarlo claramente. Aquí, para que reboten, vamos a... ¿Qué habría que hacer para que rebote? Cuando una bola llega al borde, va a cambiar su dirección solo en uno de los dos ejes. Voy a tratar de tirar una. Esta rosada grande, si rebotara en el borde, debería salir en el eje X, debería moverse igual, pero en el eje Y debería moverse hacia arriba en lugar de hacia abajo. Entonces, vamos a agregarle esa lógica. Y eso lo podemos hacer aquí en el método update. Recuerden que tenemos que las ventanas tienen la dimensión, ¿verdad? Este es X0, X width, que es ancho, Y0 y Y height. Entonces lo que tenemos que hacer es comparar primero vamos a hacerlo con la posición. La posición de la bola para ver si ya se pasó de algún borde. Si se pasó de algún borde, le vamos a cambiar la dirección al vector de velocidad en esa dirección. Si se pasó en el eje X, le cambiamos la dirección en el eje X. Si se cambió en el eje Y, le cambiamos la dirección en el eje Y. Entonces, eso lo podemos hacer aquí, justamente después del add. Podemos preguntar. Entonces, tenemos los bordes de X y los bordes de Y. Entonces, vamos a chequear primero si dentro de X está dentro de la ventana. Entonces, si por ejemplo, si pos.x se salió por la izquierda, significa que la posición en X es menor que 0. Si la posición en X es menor que 0, o, así se hace el o en Java, con 2 barras. La posición en X se salió es mayor que el ancho de la ventana. ¿Sí? Entonces, si se salió de alguno de esos, lo que vamos a hacer es que cambie de dirección. En vectores, en general, las direcciones cambian con negativo. Entonces, si le ponemos un negativo, va a ir en la otra dirección. Va a ir en la dirección opuesta. Entonces, lo que tenemos que hacer es que a pos.x lo multiplicamos por menos 1. Eso se puede escribir así en Java. Pos igual a posx por menos 1. O también se puede hacer así, que es la versión abreviada, que es multiplique posx por menos 1. Y guárdelo en posx. Y lo mismo habría que hacer con el y. Entonces, si la posición y
pos Y. Sí, perdón, gracias. Saborío, no es pos, es vel. Muchas gracias. Le cambiamos la velocidad. Recuerden que la velocidad nos indica en qué dirección nos estamos moviendo. Entonces es en este vector donde hay que hacerlo. Y lo mismo haríamos con el eje Y. Si la posición actual es menor que 0 o la posición en Y es mayor que el alto de la ventana, entonces multiplicamos el componente Y de la velocidad por menos 1. Ajá, entonces le agregamos esta lógica de aquí. Y vamos a ver qué pasa, si funciona. Van a notar algo que tal vez no les guste. Es que lo que rebota es el centro, ¿verdad? No la bola. No el borde de la bola. Pero ya rebota. Pueden crear muchas. Esto aguanta bastante. Son objetos que casi no gastan memoria. Ok. Aquí cuando creamos el color, le pusimos un color cualquiera. Si quiere le agregan aquí una transparencia para que vean que se ve diferente. Transparencia de 100, un parámetro más al color. Profe, ¿y no se puede usar el comando corner para que rebote en la esquina y no en el centro? Más bien, Armando, lo que hay que hacer es calcular Una hitbox. la distancia, exacto. Porque, digamos, la bola grande no debe rebotar cuando su posición llega al borde, sino cuando el radio de la bola llega al borde. Ok, entonces tenemos que ajustar levemente lo que estábamos haciendo para arreglarlo. No es gran cosa lo que hay que hacer, pero bueno, voy a dejar eso ahí. Voy a regresar aquí al update. Entonces, todas las bolas tienen tamaño distinto. Si una bola mide este tamaño que tenemos aquí, por cierto, size en el elipse significa diámetro. Se le quedaron quietas. Probablemente le falta esto. Andrés, agréguele después del b.display en el sketch principal, el b.update. Tal vez es por eso. Si no, me vuelve a avisar. O sea, lo que hay que hacer es aquí cambiar que no rebote cuando es 0, sino cuando ya tocó. Bueno, entonces regresando para que toque el borde, deberíamos, si el borde toca, es decir, no tiene que llegar hasta 0, sino hasta el tamaño de la bola dividido entre 2. Ese es el truco. Y este mismo valor, width menos esto. También lo hacemos con el Y. Mientras sea, si es menor que la mitad del tamaño o es mayor que la altura menos la mitad del tamaño, o sea el radio, quiere decir que ya lo está tocando. Si le agregamos esas dos cositas, deberían rebotar ya un poco mejor. Ahí pueden jugar con el tamaño de las bolas. Yo creo que estas de hasta 100 es mucho. Voy a hacerlo más pequeño. Les estaba diciendo que si ustedes no
van a hacer un color que no tiene tonalidad, sino que es solo blanco, gris o negro, nada más tienen que poner un número. Entonces, si yo quiero poner blanco, nada más es con 255 es suficiente, no es necesario poner los 3. Y si quieren poner negro, pues con 0, eso es un negro. Pues si queremos quitar el problema que describió Andrés de que las bolas se quedan ahí en el borde, entonces lo que está pasando es que la posición de la bola queda por fuera de la ventana. Cuando lo multiplicamos por -1, sigue estando fuera de la ventana y así sucesivamente. Entonces lo está multiplicando por -1, por -1, por -1. Entonces se quedan temblando, como dice Saborío. Eso lo podemos solucionar como reduciendo la posible posición de la bola. Entonces la posición .x es un valor que no debería salirse nunca de estos dos que están aquí, de size entre 2 y de tamaño ancho menos size entre 2. Entonces para eso hay una funcioncita que se llama constrain, que podemos decir, ok, agarre el valor pos(x) y el valor que tenga, no me interesa cuál sea, si es menor que esto o es mayor que esto, déjelo entre esos dos valores. O sea que si yo le pongo constraint de 0 a 10 y me da un 15, lo dejan 10. Si me dicen constraint de 8, de 0 a 10, lo dejan 8. Pero dice constraint de -2, de 0 hasta a 10, me lo deja en 0. O sea, deja el mínimo, que es este, y el máximo, que es este. Entonces lo que estamos diciendo es, la posición en X, pues nunca se sale de esas dos, y la posición en Y nunca se sale de pos.y, size entre 2, y altura. Tengan cuidado con esto, ¿verdad? Ya vieron que copiar y pegar texto en Processing genera pulgas, como en cualquier código que hagan. Entonces ya con eso, en teoría, vamos a ver qué pasa. Ya no se quedan pegadas. ¿Sí? Entonces con esas dos lineecitas se arregla el problema. Nos va a meter una demanda Apple. Esos son los fondos de pantalla de los Apple, de los iPhone. Hay un toque ahí con los colores que les puede gustar, que ahorita estamos usando cuando dos colores con transparencia están encima uno del otro, se mezclan y da un color promedio entre los dos. Entonces si yo agarro rojo y azul y pasan por encima, se va a ver morado, porque ese es el color que está entre los dos. Pero hay un modo de color que hace que se sumen, es decir, que si yo tengo amarillo y tengo verde, no va a ser el promedio entre esos dos, sino que se va a ver más brillante. Se van a sumar los dos colores. Entonces pueden agregar aquí en el setup esta línea que dice blend mode, y el normal es blend, ese es combinar los colores, pero hay varios modos y podemos usar add. Entonces blend mode add lo que hace es que si dos colores se traslapan uno encima del otro, se ve más clarito. ¿Lo ven? Entonces ese es otro efecto ahí que pueden usar. Cambia bastante el asunto. Luego estamos haciendo círculos muy grandes porque queremos, pero podemos hacer cosas pequeñas. Por ejemplo, que el tamaño vaya entre 1 y 2. Son súper pequeñas, casi no se ven. Cuando hice ese cambio que usted nos dijo, me dejaron de aparecer. Oh. Cuando ponen... A mí también me está pasando también. Ah, ok, esto. Pongan aquí como tercer parámetro de size P2D. No, cuando puse el fondo negro, ya aparecen. Ah, ok, sí, es que el add como suma, los colores se suman, se hacen más claros. Pero si el fondo es blanco no se va a ver nada. Correcto. Entonces si quieren que los colores se sumen, el fondo no puede ser blanco. Pero en lugar de add le ponen subtract. Entonces si le ponen subtract, los que tienen color blanco de fondo sí deberían verlos.
Yo lo voy a dejar en add como estaba, con el fondo negro, porque yo soy darks, siempre digo lo mismo. Bueno, entonces digamos que hice estas bolas, pero son muy chiquitillas, son muy pequeñas y salen muy poquitas. Yo quisiera que salga más, que sea más dramático. Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues cada vez que se ejecuta esto, en lugar de agregar una, podríamos agregar muchas. Entonces podríamos hacer aquí un for que diga desde i igual 0, digamos que se agreguen 10 de un solo en lugar de una. Entonces esto va a ser un poco demandante, va a empezar a demandar más memoria de la compu porque estamos creando más objetos. Pero como ven, estoy agregándole este ciclo. Eso lo que va a hacer es repetir 10 veces. Cada vez que se crea una bola, en lugar de crearse una, se va a crear 10. Entonces ahora se ve más lleno. Entonces vean que se ve súper chiva. O sea, ¿qué es esto? Voy a ponerle más more balls. Entonces ahí estoy tirando 100 cada vez. Y ya se me está poniendo súper lento. Mejor voy a poner menos 50. Porque son muchos objetos que se tienen que estar actualizando en pantalla. Profe, esos son 500. Jesus Christ, dice peor. Gracias, Castro. De pronto se cae el stream. Sí, se queda pegado todo. Pero vean que La RAM sufrió. curioso, ¿verdad? Ahí, claro, sí, ahí ustedes pueden presionar los límites de sus compus. Processing muy fácilmente le herdea a cualquier compu. Y lo malo de Processing, yo sé que aquí muchos tienen compus que tienen su tarjeta gráfica y toda la cosa, no utiliza el acelerador gráfico, no utiliza el GPU, utiliza puro CPU. Y tiene algunas mejoras, como esa que les dije ahora, de ponerle aquí un render especial P2D, y a veces funciona, a veces no funciona. Voy a ver si me funciona. Y hacen que se vea un poco mejor, a cambio de sacrificar frames. Ven, sí bueno, no sé, ustedes están viéndolo por streaming, entonces puede ser que no lo vean tan fluido. Pero ahí pueden ver ya que la cosa, con algo tan sencillo como con bolitas, cada una con su posición y cada una con su velocidad, estamos creando esta cosa que se ve bien curiosa, parece como agua a veces. Y bueno, las bolillas esas no... Ok, bueno, si hacen la ventana más grande, no deberían tener ningún problema. De hecho, si lo quieren hacer full screen, pueden comentar esta línea y poner aquí full screen. Yo tengo que ponerle un 2 porque estoy usando el otro monitor para transmitir. Pero ustedes... Ay, no, mira. No necesita el 2. No, mentiras. Uy, un momentito. El 1 entonces, y ahí si no es gallo es gallina. Entonces pueden hacer cosas ahí con con pantalla completa. Tengan piedad de su compu. Si le ponemos aquí un tamaño más grandecito, tal vez nuestro cerebro piensa que están saliendo más. También el blend mode hace que se ponga más lento. Si le quitan esto, se va a ver un poco más rápido. Porque esa vara de sumar los colores para generar uno nuevo lo hace un poco más lento. Entonces, aunque se ve más bonito y todo, no es bueno para nuestras compus. Ok. Voy a ponerle menos opacidad para que se vean más las bolillas. Ajá. Cuando uno mueve el mouse se ve mucho el circulito porque todas las bolas se mueven a la misma velocidad. Vamos a hacer un par de cambios antes de terminar la clase esta improvisada de processing. Lo primero es que no salgan todas las bolas a la misma velocidad. Entonces, sí, vamos a ponerle una velocidad que tengan velocidades diferentes. Entonces,
Ojo, vénganse acá para la clase ball. Profe, si pone el background en el setup hace como líneas. Ah, sí, vea. Si le quitamos esto, el background del draw, eso es un buen toque, sí, porque ahora no se va a borrar cada vez que se anima, sino que siguen dibujando. Entonces ahora tienen ¿qué es esto? No sé, un gusano multicolor peludo. Entonces todo el camino de las bolillas va quedando marcado. Siempre que quitamos el background, ¿verdad? Lo que se vamos a tener es el raster del movimiento. Bueno, esto ya se ve bastante caótico. Pero pueden jugar con eso también. ¿Qué era lo que iba a hacer? Ah, que aquí, en esta línea, en la clase ball, tenemos que cuando se inicializa la velocidad, le asignamos una dirección cualquiera. Pero este random 2D nos da un vector siempre de la misma magnitud. Entonces todas las bolas van en diferentes direcciones, pero tienen la misma velocidad. Si queremos como agregarle una pequeña diferencia entre las velocidades que tienen las bolas, necesitamos básicamente asignarle una velocidad diferente a cada una. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a alterar la velocidad un poquito. Entonces para eso vamos a multiplicar el vector. Cuando uno multiplica un vector, lo que hace es que lo hace más grande o lo hace más pequeño. Si el número es mayor que 1, lo va a hacer más grande. Si el número es menor que 1, lo va a hacer más pequeño. Entonces vamos a multiplicarlo por un valor random. Y ese valor random lo podemos hacer desde, qué sé yo, desde 0.5 hasta 1.5. ¿Qué quiere decir eso? Que la velocidad va a ser o la mitad, entre la mitad de 1 y hasta 1.5 de la que teníamos antes. Entonces, lo que estamos es multiplicándolo por la mitad o hasta sumándole la mitad. Entonces, ahora las bolillas deberían salir en diferentes, ¿sabe? Para quitarle el full screen, porque ustedes no ven nada. Ahora sí. Entonces, aquí está la línea que acabo de hacer. ¿Qué hace eso? Que cuando salen las bolillas, ven, salieron a diferentes velocidades. No todas son iguales. Entonces no se ven los circulitos tan marcados como antes. ¡Feliz año nuevo! Bueno, cuando así se propaga el virus. Uf. Entonces ahí ya tenemos diferentes velocidades. Y había otra cosa más que íbamos a hacer. ¿Qué era? Ah, ya me acordé. Lo que quiero hacer es que, como ustedes pueden ver, lo agregamos y agregamos y agregamos y agregamos y ahí siguen viviendo y nunca se van. Podemos hacer que las bolas estas mueran, desaparezcan después de cierto tiempo. Y sí, eso va a servir para celebrar el año nuevo, si llegamos al año nuevo. Lo que podemos hacer ahora es que las bolas vayan haciéndose más pequeñitas, cada vez más pequeñas, hasta que desaparezcan y no las dibujamos más. Entonces hay varias cosas que hacer ahí. Podemos manejar el tamaño como una forma de saber si la bola existe o no existe. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a declarar un atributo nuevo en la bola. Tal vez ¿cómo le podemos poner? Ese atributo va a significar cuánto disminuye el tamaño. Pongámosle dec, de decremento. Y así de sencillo. Y entonces aquí dec, vamos a hacerlo de 1 en 1. No, de 1 en 1 es mucho porque las bolas son muy pequeñas. Vamos a hacerlo de 0.1. Entonces aquí en el constructor inicializan la variable decremento con 0.1. ¿Qué más vamos a hacer? Cada vez que la bola se actualiza, le vamos a restar a su tamaño. Size, le restamos el decremento. Entonces la bola se va a ir haciendo más pequeña. De hecho, si lo ejecutamos así como está, va a pasar que
las bolillas se van haciendo cada vez más pequeñas, pero después más grandes, porque en realidad el tamaño es negativo. Ahí siguen aumentando y van a seguir aumentando y van a seguir aumentando. Entonces aquí estamos cambiándole el tamaño. Ahora vamos a hacer un método que nos diga cuando ya la bolilla ya no existe, o sea, cuando el tamaño es menor que 0, por ejemplo. Entonces es un método que nos va a devolver un valor booleano, boolean, y el método se va a llamar isDead. Entonces aquí necesitamos que si la bolilla tiene un valor menor que 0, retorne true, y si no, retorne false. Entonces aquí lo que vamos a poner es que retorne si size es menor o igual a 0. Si tiene 0 ya no se va a dibujar nada. Si size es menor o igual a 0, esto da true y retorna true. Si no, retorna false, o sea, no está muerta. Ok, entonces apunten ahí eso. Para recapitular los cambios que acabo de agregarle, es este método isDead que nos dice si la bolilla todavía tiene algo tamaño. En el update aquí agregamos una línea que le resta un poquito al tamaño le resta el decremento al tamaño de la bola, y declaramos un atributo que se llama dec tipo float, y aquí lo estamos inicializando con este valor fijo. Ese valor podríamos cambiarlo después si queremos ajustarlo, o podemos mandarlo por parámetro, también podríamos agregarlo aquí, pero vamos a dejarlo así fijo, pues, solo para ver cómo se comporta, y ustedes después lo pueden modificar. Aquí sí hay que hacer bastante trabajo. Bueno, bastante no, hay que hacer varios cambios. Voy a quitar estas cosas que no estoy usando. Ahora, lo que necesitamos hacer en el programa principal es precisamente, cada vez que recorremos todas las bolas para dibujarlas y actualizarlas, necesitamos preguntar si la bola está muerta, porque si está muerta tenemos que borrarla para ya no dibujarla nunca más. Y que no se quede ahí como ocupando memoria. Necesitamos quitarla del arreglo de bolas, del ArrayList. Entonces, pues para eso, este for ya no sirve. Porque si yo agrego esto aquí, si yo digo if b.isDead, entonces yo podría decir balls.removeB. Eso sería genial. Esto algo así funciona en Python, pero aquí no. ¿Por qué? Porque en Java sucede lo siguiente. Este ciclo está recorriendo el arreglo de bolas. Y si dentro del ciclo cambiamos el arreglo de bolas, Java se hace bolas. ¡Ja! Ok, Java se enreda y dice que no. Eso es una modificación concurrente. De hecho, vean que si lo pongo a correr, ahí se cae. Y aquí abajo dice Concurrent Modification Exception. Entonces no podemos recorrer el arreglo al mismo tiempo que lo modificamos. No se puede. Java es así de tieso. Entonces hay que usar otra cosa, y ahí sí necesito que pongan atención un toque. Hay que agregar en la primera línea un import Java util iterator con mayúscula. Esta línea que tengo ahí marcada. Import Java util iterator. Esta clase nos permite recorrer arreglos y hacer modificaciones como la que acabamos de hacer. Entonces todo este ciclo que está aquí tenemos que cambiarlo. En lugar de hacer ese for, vamos a hacer otra cosa. Entonces vayan con cuidado. Primero, antes de recorrer el ciclo, vamos a declarar un iterador. Iterator. Que ese iterador necesita recorrer bolas. Entonces le ponemos entre llaves iterator de ball. Perdón, ball, así. Después le ponemos un nombre a ese iterador, le voy a poner it. Y ese iterador lo sacamos de la lista. Balls.iterator. Si sienten que esto está como muy raro, tranquilos, llévenlo así y crean lo que les digo. Pero este objeto iterador nos va a servir para poder recorrer toda la colección y poder modificarla al mismo tiempo, sin tener ese problema. Entonces, segundo, vamos a cambiar este for por un while. Y ahora el iterador es nuestro amigo. Iterador es el que nos dice si hay más bolas o no. Entonces, mientras it.hasNext
Así se llama este método. Este método dice si todavía quedan elementos en la lista que estamos recorriendo. Entonces sacamos el siguiente elemento. Entonces vamos a decir vol b igual it.next. Estas líneas quedarían igual. Y aquí, en lugar de decir si b está muerto, vamos a borrar la bola por medio del iterador. Entonces it.remove. Así de sencillo. Bueno, no es tan sencillo, pero bueno, así es. Entonces este es el cambio que acabo de hacer. Ahora resulta que con el uso del iterador sí podemos borrar los elementos de la lista. Pero vean lo que sucede. Las bolillas pues salen, se van haciendo más pequeñas y eventualmente se mueren. Y esta vez no nos está estropeando la velocidad de la compu porque estamos eliminando. Ahora, si quieren que las bolas duren más, entonces este decremento debería ser menor. Voy a ponerle 0.01. Eso sería decrementar un pelín cada vez. Entonces ahí van a ir muriéndose más lentamente. Aquí está este código por si todavía no lo han terminado de copiar. Entonces eso refleja a qué velocidad esa variable dec, a qué velocidad se van a disminuir el tamaño de las bolillas. Entonces ahí le puse un poquito más, le puse 0.02, entonces van a durar un toque menos. Pero eso nos asegura hasta cierto punto que las bolas van a desaparecer eventualmente, aunque creemos muchísimas bolas, eventualmente las bolas se van a morir y otra vez el sketch debería volver a moverse. Por aquello de que le tengan muchos. Yo estaba agregando 50. Voy a volverlo a poner en 100 a ver si se comporta mejor. Si se empieza a poner lentillo, pero si lo dejo que se mueran las bolas, vuelve a agarrar velocidad. Si le quitan el background, que es lo que le gusta a Andrés, pues deberían salir líneas que se van haciendo más pequeñas hasta que se detienen. Está bonito. Siguen saliendo negras. Ya pegó el código por aquí, David. Fíjese en la variable del color, que de hecho sea color. A mí cuando eso me pasaba era porque lo había puesto en un float o cualquier otra cosa que no era color. Ah, sí. Sí, buena observación de Castro. Puede ser aquí. Fíjese que C sea color. Y también aquí. Fíjese que C sea color. Y aquí fíjese que C sea color. Tiene razón, Castro. Porque si uno le pone float aquí, funciona. Pero no da error, pero no funciona. O sea, no da error, pero sale mal. Interpreta mal. Al fin dice que ya. Gracias. Excelente. No sé si alguien tiene alguna otra cosa que quiera que hagamos. Era en Vol, tenía float C. Sí, correcto. Es por eso mismo que dijo Castro. Si alguien tiene alguna otra modificación que le queramos hacer a las bolitas. Profe, ¿a dónde era para que las bolas fueran más pequeñas? En el sketch principal, cuando creamos la bola, este tercer parámetro es el tamaño. Y entonces le estamos mandando un número cualquiera entre 3 y 5. Usted lo maneja como quiera. Y eso fue toda la diversión con una sola clase. Entonces, chicos y chicas, eso sería todo lo que tenía para ustedes hoy. Ojalá que les haya gustado y que se interesen por Processing. Es muy fácil, la verdad, usar Processing. Entonces, pueden buscar ejemplos. Processing trae sus propios ejemplos. Aquí en File, ¿dónde es? Examples.
Aquí vienen un montón de ejemplillos. Los pueden ver, los pueden tocar. Hay varas en 3D. Sí, bueno, entonces eso sería todo. Les agradezco un montón por haberse apuntado a esta clase. Bueno, pura vida, profe. Bueno, con mucho gusto.